Señor esté con vosotros. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Estando Jesús a la orilla del lago de Genesaret, la gente se agolpaba a su alrededor para oír la palabra de Dios. En esto vio dos barcas que estaban a la orilla del lago. Los pescadores habían bajado de ellas y estaban lavando las redes. Subió entonces a una de las barcas, que era de Simón, y le rogó que se alejara un poco de tierra. Se sentó y empezó a enseñar desde la barca a la muchedumbre. Cuando acabó de hablar, dijo a Simón: «Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar». Simón le respondió: «Maestro, hemos estado bregando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero basta que tú lo dices, echaré las redes». Así lo hicieron, y pescaron tan gran cantidad de peces que las redes amenazaban con romperse. Entonces llamaron por señas a los compañeros de la otra barca para que vinieran en su ayuda. Vinieron pues y llenaron tanto las dos barcas que casi se hundían. Al verlo, Simón Pedro cayó a las rodillas de Jesús diciendo: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Y es que el asombro se había apoderado de él y de cuantos con él estaban, a causa de los peces que habían capturado. Y lo mismo les ocurrió a Santiago y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Jesús dijo a Simón: «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Llevaron a tierra las barcas y dejándolo todo, le siguieron. Palabra del Señor. Bien, hoy tenemos en la liturgia esta vocación de los 4 primeros discípulos, un episodio conocido por todos y que también conocemos muchas interpretaciones de este pasaje del Evangelio. A mí me ha impresionado un par de cosas, de repente alguna más, que dice este Evangelio, ¿no? La primera es, yo pienso que un pescador, ¿no?, en su oficio, lo normal es que vaya al mar y coja pescados. Cuando no lo realiza, pues no está cumpliendo su oficio y encima vuelve frustrado, ¿no? Vuelve intranquilo, triste por todo el trabajo realizado y no recompensado. Pues Cristo encuentra así a estos primeros discípulos, como nos ha encontrado también, creo, a cada uno de nosotros, también cansados de la vida, cansados de la rutina, ahora con la situación que vivimos de pandemia, de enfermedad, de incertidumbre, frente a no solamente el COVID mismo, sino a la realidad de las vacunas, la realidad incluso de recomenzar la vida, digamos, a nivel después de esta pandemia. Entonces, es una realidad que nos toca hasta cierto punto frustrante, como volvían estos, ¿no?, porque vuelven sin pescar. Y entonces Cristo les da una palabra, los envía, ¿no? O sea, la palabra, como decíamos ayer, tiene detrás no solamente el hecho mismo de la letra, que hasta cierto punto también ayuda a nuestro espíritu, sino también la acción de la misma. Y por eso es que Pedro dice, o sea, ya hemos hecho esto, pero por tu palabra volveremos a hacerlo. O sea, ya es una cosa distinta. Ya la vida, con la palabra de Dios, ya la vida, digamos, cuando Dios está en ella, ya no se vive de la misma manera, ¿no? Luego, otra cosa interesante que tiene hoy la palabra es que dice, Simón Pedro le dice: «Aléjate de mí, Señor, que soy un hombre pecador». Es interesante porque ciertamente Pedro, como de repente muchos de nosotros, por el pecado, tendemos a alejar a Dios de nosotros, pero Jesucristo no se aleja de Él. Aquí el Evangelio no dice que se va, o sea, es como que yo te diga, no te acerques, no vengas, entonces tú, bueno, no vienes ni te acercas. Pero aquí Pedro le dice, aléjate, y al contrario, Cristo se le acerca, le reafirma
esta llamada, ¿no? Dice, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Esto en referencia siempre a la vida. O sea, Cristo nos ha llamado en una situación concreta en la cual nosotros tenemos una condición en la cual vivimos. Sea un hombre casado, sea un soltero, sea joven, sea de repente incluso niño, una situación particular de repente familiar, ¿no? De repente eres huérfano o de repente ya eres mayor y bueno, ya tus padres no están contigo porque han partido al cielo, o de repente los tienes aún, o tienes a uno de ellos, o tú de repente ya que eres viuda, situaciones concretas, ¿no? Como decía. Y en medio de esa situación, Dios toma en cuenta nuestra realidad, como dice este ser, o sea, utilizando el juego de palabras, te haré pescador de hombres, o sea, con la realidad que llevas es que yo voy a hacer en ti obras grandes, no fuera de ella. O sea, llevamos contigo para la misión, en este caso le dice a estos 4 discípulos, llevamos con ustedes para la misión, ¿quiénes son? O sea, y en el fondo veremos ya más adelante cuando leamos el Evangelio los días sucesivos, que ellos también empiezan a conocerse quiénes son, de repente no lo sabían. Y entonces en esa realidad es que Dios llama al hombre y lo llama a esta misión concreta. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces en la iglesia se quiere vivir todo de una manera religiosa, ¿no? No tanto en el sentido de cristianismo propio, sino, o sea, pensando que todos los que estamos en la iglesia somos puros. Por eso lo que comentaba, aléjate de mí que soy un pecador, es que para estar en la iglesia tengo que ser bueno, es que los curas deben ser buenos, es que la iglesia debe ser buena. Y a veces cuando humanamente suceden cosas por los cuales también sabemos por las noticias que hay curas que caen en pecados, la iglesia misma, muchas veces obispos, muchas veces gente de nuestro entorno que conocemos que se dice cristiano o católica y que no responde, digamos, de esta manera, pues llega una decepción a nosotros grande y no nos damos cuenta de que la iglesia está formada por hombres. Es una realidad divina, pero a la vez es una realidad humana. Y esta realidad humana es la que está tocada muchas veces y en la cual solamente en ella nos fijamos, no nos fijamos en la realidad y en el poder de Dios. Por eso es que le decimos aléjate a Dios, ¿no? Aléjate porque soy un pecador. Al contrario, deberíamos decir acércate porque soy un pecador. Ven conmigo porque no quiero seguir en el pecado. Ven conmigo porque quiero ser un hombre nuevo. No te alejes, al contrario, quédate, como dirán los discípulos de Maús. Por eso pidamos hoy al Señor nos conceda la gracia de que la llamada que ha hecho con nosotros no es una llamada equivocada, sino que al contrario lo ha hecho porque cuenta con quiénes somos, cómo somos y también cuenta incluso con nuestras equivocaciones, no solamente nuestras virtudes, que pueden ser muchas o pocas, sino también con nuestras equivocaciones, nuestros errores, nuestras limitaciones. ¿Por qué? Para que se manifieste que la obra es de Dios y que Dios es quien llama, quien renueva y quien cambia la vida de cada uno.